Este estilo de diseño está vendiendo cientos de veces al mes en Etsy en nichos que están generando miles de dólares y parece hecho por un diseñador profesional. Pero te voy a mostrar cómo tú también puedes hacerlo desde casa aunque no tengas experiencia en minutos. Pero Alison, no tengo maquinaria, no tengo equipo. No te preocupes que hoy en día eso ya no es ningún problema. Y esto gracias al modelo de negocio Print on Demand, que por si no estás familiarizado, nos permite poder crear nuestros propios diseños para venderlos en productos como camisetas, tazas, tote bags, etc., pero sin necesidad de tener inventario y venderlo en plataformas como Etsy, Shopify, Amazon, TikTok Shop, etc. Y cuando alguien compra es Printify, el proveedor con el que trabajamos, quien lo imprime, lo envía hasta la casa del cliente y nosotros ganamos la diferencia. Así que nuestro trabajo es 100% online. Y por cierto, registrarte en Printify es gratis. Y si todo esto es no para ti, no te preocupes. Yo también empecé desde cero y sé que sobre todo al principio puede ser algo abrumador. Es por eso que creé una guía gratis donde te explico todo lo que necesitas para lanzar tu tienda desde casa, incluso si nunca hiciste algo así. Te dejaré el link en la descripción o puedes escribir en los comentarios guía y estaré feliz de poder enviártelo. Entonces, este estilo de diseño que acabamos de ver está en tendencia porque combina ilustraciones simples organizadas en un patrón 3x3 que visualmente es muy atractivo y popular en Etsy. Y al agregar estos cuadros estratégicamente, tiene aún más potencial de poder diferenciarnos en el mercado. Lo mejor de todo es que podemos adaptarlo a diferentes nichos, como por ejemplo cumpleaños, mascotas, colegio, etc. Y no necesitas saber diseñar para hacerlo. Así que en este video aprenderás 1. Cómo poder crear este estilo de diseño en tendencia aunque no tengas experiencia. 2. Cómo poder subir este diseño correctamente a la plataforma de Printify, que es nuestro proveedor. Y 3. Cómo publicarlo correctamente a la plataforma de nuestra tienda, que en este caso trabajaremos con Etsy, el cual cuenta con más de 90 millones de compradores activos. De esta manera estará listo para venderse. Ahora sí, comencemos. Pero antes de diseñar hay algo fundamental y es el de poder elegir bien el nicho. Porque algo que no muchos dicen es que no se trata solo de crear un diseño bonito, sino de crear algo que la gente ya esté buscando activamente. Por eso vamos a hacer una mini investigación de mercado rápidamente con una herramienta llamada Everbee, que nos permite ver datos reales de productos en Etsy, como por ejemplo cuántas ventas tienen, cuántas personas nos están buscando por mes y qué productos están en tendencia. Y como estamos en un momento perfecto del año, voy a aplicar este estilo de diseño al nicho de Back to School o vuelta al colegio, que está empezando a moverse muy fuerte en Etsy. Por ejemplo, si colocamos Back to School en Etsy y activamos Everbee, podemos ver por aquí que hay casi 1000 búsquedas mensuales por lo menos, y si bajamos podemos ver varios marcados como Popular Now, Bestseller, etc. Y si nos vamos a la parte izquierda podremos dirigirnos a analizar productos y aquí veremos que hay productos relacionados a este nicho, exactamente camisetas, que es el producto que tomaremos en cuenta, generando más de 4.000, 6.000 e incluso más de 7.000 dólares en ventas al mes. Esto es una señal clarísima de oportunidad. Así que este será el enfoque para nuestro diseño en el nicho de Back to School y en el producto de camiseta. Ahora sí, pasemos al diseño. Entonces, para crear este tipo de diseño, mis herramientas favoritas son Canva y Kirol porque son súper intuitivas y están pensadas justamente para personas que no vienen del mundo del diseño. Pero en este caso voy a utilizar Kirol porque tiene todo lo que necesitamos integrado dentro de la plataforma sin necesidad de tener que salir de ello y en minutos. Así que vamos a crear nuestro diseño 3x3 Back to School y verás lo simple que es. Entonces, en Kirol encontrarás plantillas predeterminadas, pero en esta ocasión crearemos un diseño desde cero. Así que nos vamos a nuevo proyecto, colocamos 300 dpi para que la calidad sea la mejor y colocamos crear. En la parte izquierda podremos encontrar diferentes tipos de elementos como por ejemplo plantillas, textos, elementos, textura, foto, pero en este caso comenzaremos haciendo la parte de los cuadrados. Así que para ello nos dirigiremos a elementos y ahí en la segunda columna encontraremos cuadrados, así que lo primero que haremos es crear 9 cuadrados de una manera rápida. No te preocupes que no deben de encontrarse perfectamente alineados porque ahorita te enseñaré un truco para alinearlo rápidamente. Una vez listo, lo que haremos es juntar los 3 primeros cuadrados y en la parte derecha encontraremos la opción alinear, para que aunque estén algo chuecos, verás cómo se alinean de manera
manera perfecta. Lo mismo haremos también con los del costado, pero con la segunda opción para que se puedan centrar perfectamente. Ahora lo que haremos para poder juntarlo y que se diferencie es pintar los cuadrados del medio. En la parte derecha encontrarás la herramienta color y puedes elegir cualquiera. Lo que hará es que se puedan juntar y te asegures de que se pasaron perfectamente. Igual haremos con los de abajo y rápidamente ahí tenemos nuestros 9 cuadrados. Una vez los tenemos pintados de esta manera, lo que haremos es eliminar los cuadrados de colores porque así es el estilo de este diseño. Ahora, algo súper importante es que tengamos la referencia del color de la camiseta que estaremos utilizando al momento de venderlo, para que de esta manera nos aseguremos de que el color que utilicemos en nuestro diseño realmente pueda tener armonía con las camisetas que venderemos. Así que lo que haremos es poder elegir una maqueta digital, también conocido como mockup, que es básicamente la imagen del producto que estaremos vendiendo. Así que en este caso yo escogeré el color Ivory, que por cierto se encuentra disponible en Printify, pero lo que haremos aquí es dirigirnos a la parte derecha y con el cuentagotas pintar del mismo color en el fondo. Ahora cada cuadrado lo vamos a pintar del color que nosotros deseemos que sea nuestro diseño. En este caso, por ejemplo, yo escogí este color verde, pero recuerda que tú puedes elegir el color que tú gustes según el diseño que crees. Y ahora sí empezamos con los elementos que vamos a poner. En este caso voy a combinar elementos que estén relacionados a todo lo que tiene que ver con escuelas, que es justamente nuestro nicho, pero también lo combinaré con lo que es el estilo coquette, que es un estilo que actualmente sigue funcionando en el mercado. Así que nos dirigiremos para elementos y ahí colocaré algo como Teacher Doodle, que nos permite que nos salgan estos elementos de un solo color. Aquí habían muchas opciones y empecé a elegir, por ejemplo, el libro. Por aquí no te preocupes que vamos a cambiar el color luego. Por aquí encontré una manzana, una mochila, por aquí un borrador y una regla que representan muy bien a este nicho. Ahora iremos en busca de un lazo también con este mismo estilo. En este caso me gustó mucho este y lo que haremos antes de duplicarlo en los otros cuadrados es que me dirigiré a la parte derecha para cambiar el color de los bordes, que será igual que el color con el que estamos trabajando para que haya una armonía de color. Y también en la parte inferior encontrarás la parte de bordes donde también puedes agregarle grosor y pintarle del mismo color para que esto pueda marcarse mucho mejor. Una vez listo exactamente como quieres, lo duplicamos en los demás cuadrados. Ahora, con los otros elementos que teníamos, la idea es que solamente quede el borde y no la parte interior. Así que toma atención al siguiente truco. Damos clic al elemento, nos vamos para la parte derecha y aquí encontrarás los colores del dibujo. Por aquí encontrarás un elemento como un ojito, donde al dar clic esconderá el color. De esta manera solamente quedará el borde y puedes pintarlo del color del contraste, que sería en este caso el color del fondo. Lo mismo haremos con el borde. Cambiamos el color y ahora el mismo proceso vamos a hacer con cada uno de estos elementos. Le agregamos un poco de grosor al borde y ocultamos la parte interior. Esto es posible hacerlo en minutos gracias a las nuevas herramientas de Kirol. Una vez listo, falta un último detalle, pero primero descargaremos esta imagen, así que colocamos compartir, descargar proyecto, eliminando el borde transparente y colocamos Desk. En la parte inferior encontraremos una herramienta para crear una nueva área de trabajo. Creamos uno del mismo tamaño y subimos el diseño que acabamos de descargar. Entonces, lo que pasará es que si le ponemos un fondo de otro color, es decir, una camiseta de otro color, aquí por ejemplo vamos a cambiar el color para que te des cuenta que en las imágenes podrás notar que los elementos se han quedado el color blanco. Entonces, la idea es que puedas tener este contraste con el fondo de la camiseta que tú desees, así que para eso lo único que haremos es dar clic en el elemento y nos vamos a vectorizar imagen. De esta manera van a salir en la parte derecha los colores que componen este elemento y lo único que harás es convertir el color de las líneas a transparente, que por ejemplo en este caso el color estaría por aquí al último. Y una vez listo nuestro diseño, así es como estará quedando realmente, así que nos vamos a descargar, remover el fondo y listo. Y antes de subir este diseño a Printify, quiero hablarte de algo clave, que son las maquetas digitales o mockups. Básicamente son las imágenes donde mostramos nuestro producto ya listo y son la primera impresión que las personas tendrán de nuestros productos en nuestra tienda. En este caso estamos usando el modelo Comfort Color 1717 de Printify, pero seamos honestos, los mockups que vienen en la plataforma por defecto no son los más atractivos, especialmente si quieres destacar en mercados competitivos como Etsy. Por eso siempre te recomiendo el poder utilizar
utilizar markups de mayor calidad. Mis dos plataformas favoritas para lo que son markups son Etsy y Placeit, de acuerdo al tipo de producto que voy a vender. En este caso, si estamos hablando acerca de camisetas, te recomiendo que puedas averiguar en Etsy que encuentras markups desde $1. Muchas veces ya vienen con fondos minimalistas que suelen tener gran conexión emocional con las personas. Y en mi caso, para este video voy a utilizar el del color Ivory, que se adapta muy bien al estilo que hemos estado viendo. Así que ahora vamos a agregar el markup que vamos a utilizar en este caso y crearemos una hoja de trabajo exactamente de ese tamaño. De esta manera se está metiendo el markup por ahí y lo mismo realizaremos con otro markup a la derecha. Ahora lo único que haré es copiar y pegar el diseño dentro de la maqueta digital para ver cómo estaría quedando. Lo acomodamos y te recomiendo, una vez quede listo como tú deseas, darle algo de opacidad para que se vea mucho más realista. Ahora, si yo elijo maquetas de otros colores, ¿de qué manera quedaría? En este caso, por ejemplo, me fui al color Blue Jean. Sin embargo, aquí podemos observar que el color realmente no tiene mucha armonía con el fondo de la camiseta, así que una opción es que puedas cambiar el color, por ejemplo, a color blanco, lo cual es totalmente posible. Así que para ello nos dirigimos al lado derecho nuevamente y aquí vas a poder cambiar cada uno de los colores de este elemento. En este caso, todo lo verde lo voy a llevar para blanco y así estaría quedando. Queda perfecto, pero recuerda descargar también este color de diseño para que lo puedas aplicar dentro de Printify, nuestro proveedor. Así que creamos otra área de trabajo por aquí. Recuerda que en la parte inferior vas a encontrar la herramienta y lo único que haremos es cambiar el color para que puedas ver la diferencia en el fondo. Copias y pegas el diseño por aquí y ahora sí verás que el diseño va a quedar muy bien con cualquier tipo de color de camiseta que utilicemos. Ahora sí descargamos con fondo transparente y está listo para pasarlo a print. Entonces, antes de seguir, es muy importante que ya tengas tu cuenta creada tanto en Printify como en Etsy. Etsy tiene más de 90 millones de compradores activos y es una de las plataformas con más potencial para vender productos, donde miles de personas están logrando generar miles de dólares con print on demand aquí mismo. Así que realmente las oportunidades son muchísimas si sabes hacerlo bien. Y si todavía no tienes una cuenta, no te preocupes, te estaré dejando en la descripción un video donde te explico paso a paso cómo poder abrir tu tienda en el año 2025, tanto de Etsy como Printify, con todos los cambios y requisitos actualizados. Ahora sí vamos a subir nuestro diseño a Printify listo para vender. Entonces, una vez estamos en Printify, nos dirigimos a catálogo y colocamos Comfort Color 1717, que es el modelo con el que trabajaremos. Por aquí nos vamos a Choose Manually y aquí encontrarás diferentes proveedores. Puedes ver sus puntuaciones y los colores que ofrecen. Los que yo uso usualmente son Monster Digital y Swift Pop. En este caso nos vamos a ir por el primero, colocamos Start Designing y en la parte derecha encontrarás todos los colores que puedes ofrecer. Por aquí elegiré Pepper, Ivory, que fue con el que estuvimos trabajando, Moss, Blue Jean, etc. Y subiremos nuestro diseño original. Sin embargo, aquí podrás notar algo y es que si nos vamos a colores oscuros no se verá bien. Así que se acuerdan que habíamos hecho el nuevo diseño blanco. Entonces vas a entrar al color y le das eliminamos el diseño que teníamos y subimos el nuevo diseño en color blanco. Lo mismo haremos en el color oscuro como Moss o Blue Jean. Eliminamos y subimos el nuevo diseño. De esta manera, si nos vamos a Preview, podrás notar que según el color va a salir el diseño seleccionado. Colocamos Aceptar y por aquí vamos a llenar ciertos datos como por ejemplo el título, que si gustas podemos generarlo con esta herramienta de inteligencia artificial de Click y puedes colocar algunas palabras relacionadas al producto. En este caso me faltó también algo como coquette, pero bueno, de todas maneras son cosas que se pueden mejorar luego. Y lo aplicamos a la lista. Por ahí vas a encontrar ciertas características como el costo de envío. Te recomiendo quitar lo que es envío gratis. Normalmente siempre cobramos y los clientes pagan sin ningún problema. Y por aquí puedes editar también lo que es el precio de cualquier modelo o talla. En este caso, por ejemplo, decidí quitarle $2, puedes editarlo y luego nos vamos a publicar. De esta manera se estará publicando en nuestra tienda. Y una vez listos, solo iremos a hacer los últimos cambios en la plataforma de Etsy. En Etsy entramos a nuestro producto y por aquí encontraremos el título, que si gustas puedes cambiar ciertas palabras si encuentras algunos muy generales. Recuerda que el SEO es súper importante. Tengo un video donde hablo mucho más a profundidad acerca de esto, así que te lo estaré dejando para que puedas verlo luego de terminar este video. Por ejemplo, en este caso entré a otros productos relacionados al nicho con el que estoy trabajando y podemos copiar ciertos títulos que vemos que tiene relación con nuestro producto, pero que no lo hemos incluido. Como por ejemplo, nueva profesora, camiseta,
camiseta, etc. Luego eliminamos la foto que está por defecto y colocamos las nuevas fotos. Te recomiendo siempre tener un cuadro de colores que vas a ofrecer, como también de talla. Es súper importante. Una vez listo, bajamos, la descripción ya estaba casi lista. Por aquí están también lo que son las variaciones, que también puedes editar por tamaño, por color, etc. Y en cuanto a cantidad, casi siempre es 999 porque no hay límite en productos print on demand. Y algo súper importante es que encontrarás también lo que son los atributos que te ayudan en el SEO o en el algoritmo de Etsy. En este caso, por ejemplo, hablábamos acerca de Back to School y justamente está aquí, así que es una muy buena oportunidad para colocar. Luego, en lo que son tags, si puedes eliminar algunos que tal vez son muy generales, como por ejemplo simplemente regalo para ella. Y con la ayuda de Everbee puedes entrar al listing de otros productos y analizar lo que son las palabras claves. De esta manera también puedes copiar y pegar algunos que estén relacionados a tus productos, como por ejemplo los de aquí. Podemos copiar y pegar cada uno como veamos necesario y una vez listo queda como desees, bajamos. Por aquí también encontrarás lo que es el envío, que si gustas puedes darle a editar. Tú decides cuánto tiempo más o menos demoraría en procesar. Normalmente se queda así. Eliminamos otros países para el envío. Personalmente solo vendo Estados Unidos, pero tú eres libre de poder elegir también otros países. Y una vez listo, damos a publicar a cambios. De esta manera podrás ver que nuestro producto ya está publicado y aquí se encuentran las fotos listas para poder venderlo. Así que espero en este video hayas podido encontrar información de calidad. Si te ayudó en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Y si hay algo que no quedó claro, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.